Alianza After Hours. Hola, un saludo a todos. Estamos aquí de nuevo en nuestro podcast semanal de Alianza After Hours. Mi nombre es Felipe Campos, gerente de estrategia e inversiones. Una semana súper movida que terminamos el viernes teniendo toda la volatilidad del mundo. Y hoy estamos acompañados por Carlos Velázquez, nuestro Chief Economist. Carlos, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Felipe? Un saludo a usted y bueno, ya usted dará la introducción a Felipe Cuadros que hoy nos va a acompañar Sí, y sí, sí. acá Hoy pues venimos, hoy tenemos un reemplazo que se va a estrenar, es Felipe Cuadros, nuestro analista. Ustedes ya lo conocen porque aparte de ser muy buen analista, hace muy buenas recomendaciones en la parte final, pero hoy va a hablar de economía, además de recomendaciones. ¿Qué hubo, Felipe? ¿Cómo anda? Hola Felipe, hola Carlos, hola a toda nuestra amable audiencia, muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a ver si se cumplen con las expectativas. Hay ahí, bueno, unos zapatos, a ver si se queda aquí y rotamos a Richie un rato, nos mandamos a descansar. Bueno, listo. Les supongo que arranquemos. Tenemos, por supuesto, una semana muy movida, pero básicamente casi que no nos queda ni espacio para poner ahí en el vaso medio lleno y vaso medio vacío. Tenemos muchísima información. Mucha local, pero también muchas cosas afuera pasando a nivel internacional y como les estaba contando, terminamos la semana como en Continuará, una de esas series en que usted está todo tranquilo y de pronto como que ya sabe cómo va a terminar la novela y el viernes sale un trino de Donald Trump que dice estoy agotado de la postura de China, nos hemos enterado por algunos aliados nuestros que China anda presionándolos en temas comerciales, a lo que nos parece a lo que no tiene sentido, sobre todo con todo el tema de los metales y las tierras raras y todo esto. Yo tenía una cita con Jinping en un par de semanas y ahora no veo ningún motivo para que nos veamos y como que básicamente se reactiva completamente todo el tema de la guerra comercial con un mensaje muy pesado, digamos, muy directo. Y eso pues finalmente terminó siendo lo que pesó en la semana, una semana que estaba relativamente estable con acciones en Estados Unidos que en algún momento hicieron máximos históricos. Esta misma semana, con un dólar relativamente fuerte durante toda la semana, y ya vamos a hablar de esto, pero bueno, finalmente lo que más marcó fue este trino, que de hecho venía justo el día anterior bueno, sí, 2 días después de todas las negociaciones con Hamas y en la Franja de Gaza, donde se ha dado, digamos, una noticia positiva pues, para las personas, para la humanidad, digámoslo así, y que en los mercados pues, no está teniendo una implicación directa. De pronto uno podría decir algo más que se le suma al optimismo. Sí estaba tumbando petróleo y sí creo que fue un elemento clave en que el petróleo terminara débil, pero de nuevo la noticia con China terminó de acabar el petróleo durante la semana. Pero pues fue una noticia que fue un contraste, ¿no? El miércoles hago la paz o ayudo a hacer la paz aquí, pero continúo con mis temas y mi agenda que me implican el choque comercial con China y eso fue lo que más primó en los mercados. Estoy hablando de como toda la historia internacional. Mientras tanto, tuvimos una semana en que seguíamos viendo máximos en el oro, máximos en la plata, un comportamiento de materias primas que sigue muy atractivo y que de hecho nos blindó gran parte de la semana en Latinoamérica. En las volatilidades y sobre todo en el rebote del dólar, la gente no tenía ganas de vender a Latinoamérica hasta al final de la semana. Ya cuando el riesgo se liberó, ya Latinoamérica lo sufrió fuerte y de repente el dólar quedó mirando para arriba en Latinoamérica también, con sus elementos que son más moderados que el resto de la región. Eh, y otras cosas que pasaron afuera, los temas internos ya los vamos a mencionar y ahí es donde Carlos y Felipe van a hablar mucho más. Hubo otros temas a nivel internacional que fueron interesantes, por supuesto el Nobel de Paz para María Corina Machado, que simplemente sigue dando un balance, ¿no? A estos choques que se están viviendo a nivel global y a nivel regional, pues muestra eh, una posición muy clara, digámoslo así, de Occidente frente a los conflictos que está viviendo Latinoamérica, que de hecho se notó también con la ayuda de Estados Unidos a Argentina, pues que eso es una operación inédita, ¿no? Hombre, que claro que Estados Unidos ha ayudado antes a otros países, cualquier cosa que uno quiera, pero nunca había comprado directamente eh,
digamos, monedas de otro país como con un objetivo de reserva o de inversión, en donde también de paso el gobierno de Estados Unidos pues no solamente lo hace, pues por supuesto, principalmente por una agenda geopolítica que debemos nosotros no apoyar, como al que se ha convertido en el gran aliado de Estados Unidos allá, que comparte la idea de las políticas, ¿no? A Donald Trump le gusta la idea de las políticas de Estados Unidos, de Argentina, aunque Estados Unidos no las está implementando, ¿no? Estados Unidos sí está gastando. Pero bueno, en general, unos mensajes bien importantes hacia la región por parte de este occidente o de directamente de Estados Unidos para darle soporte a Argentina, que igual no lo salvó de la venta del viernes, vuelvo a insistir. China mató a todo el resto, a la dinámica del resto de noticias que vimos durante la semana. También tuvimos todos esos temas de Perú. Perú no mueve mercado, Perú continúa con la misma dinámica de hace rato de cambiar presidente 5 o 6 veces en cuestión de 5 o 6 años, así que ahí no ha habido, digamos que no es nuevo para los mercados, simplemente es un desarrollo más. Y tuvimos una actualización, hablando de cosas de afuera, pero ya tocando a Colombia, de JP Morgan sobre sus proyecciones fiscales, que también vamos a mencionar un poco de eso, pero lo pusimos en vaso tapado porque, aunque es una noticia que todo el mundo habla, no es una noticia que mueva mercado. A veces, ¿verdad? No quiere decir que sí podría mover mercado si JP Morgan decide decir algo que no es parte del consenso, pero la opinión de JP Morgan es consenso. O sea, todo el mundo tiene en la cara que el déficit fiscal viene muy malo y ellos están de acuerdo. Tal vez aquí, bueno, Felipe va a hablar de esto, pero tal vez la opinión de JP Morgan importa un poco porque para el debate interno o para el debate político, pues le queda claro, bueno, le queda claro que le quiera quedar claro, pues que la visión de preocupación fiscal es real, no es una invención para atacar al gobierno ni nada. Tal vez por ese lado, pero para los inversionistas no nos dio información nueva. Repito, no es que no importe, a veces sí, a veces puede traer información nueva. No sé, JP Morgan dice que hay que comprar deuda de Colombia porque ya ha sido descontada, seguro que los tres se hubieran valorizado. Pero en este caso de un view que estaba en consenso, que es lo que pensábamos. Y otras noticias a nivel, digamos, ya a nivel de local, que tuvimos esos canjes, nivel Dios por parte de crédito público, por encima de 40 billones de canje. Digamos, el canje es una herramienta que se ha utilizado siempre, pero en estas magnitudes no. Tuvimos la inflación de Colombia que pinta bien regular. Ahora viene el dato de octubre que va a ser peor, eso nos va a contar Carlos también. Para terminar de contarles las historias de mercado, más, para poder pasar a los temas macro colombianos, eh, veamos cómo va el tema de las líneas T, cómo está esta historia. Entonces, aquí ustedes ven, pues la parte final de la semana se nota mucho ahí, ¿no? Ustedes ven que el Standard Poor's 500 terminó cayendo. Ese fue el último día. En realidad estuvo muy estable, no estaba haciendo toda la plata del mundo, pero todos los días trataba de subir un poquito. Lo devolvió todo al final, el último día de la sesión. Junto a esto hubo compra masiva de tesoros, que sí, los tesoros los estaban comprando antes. eh, un poco con la onda de la debilidad económica que damos la semana pasada por el lado del dato de empleo que no conocimos, pero lo que conocimos fue debilidad por el lado de las encuestas privadas. Eh, Así que tuvimos más como una visión de aversión al riesgo completo. Compra de tesoros por debilidad económica, pero después compra de tesoros por otra vez el tema de la guerra comercial. Lo que profundizó la debilidad del petróleo, que también ya estaba lidiando con sus temas de, oiga, la OPEP quiere aumentar producción, pero al final la OPEP no aumentó tanto la producción, pero bueno, está el tema de debilidad económica y pues ahora la incertidumbre de una guerra comercial renovada terminó botando el petróleo a la baja. Y el dólar a nivel mundial, que rebotó toda la semana, contraintuitivamente, pues, siempre la interpretación va a ser complique, terminó bajando un poquito al final de la semana por el anuncio de Donald Trump, pero uno dice, pero al fin que cuando hay guerra comercial el dólar debería subir, ¿no? Porque hay más inflación. Pero acuérdense que durante todo este año la conclusión terminó siendo la contraria. A medida que digamos, a medida que la guerra comercial cogió velocidad, el dólar lo terminaron vendiendo. A medida que se interpretó, bueno, pero esto es más debilidad de Estados Unidos se vuelve menos confiable como inversión, si usted quiere tener un superávit comercial, entonces sacrifique su balanza de inversiones como en la gran balanza de pagos, o sea, mejor dicho, usted no puede venderle más al mundo si no quiere que en algún momento pues el mundo le mande menos plata para invertir, eso es como la regla general. Entonces el mercado
concluyó este año que la guerra comercial era dólar bajista, más otras cosas que se fueron sumando. No la Fed vino a bajar tasas al final. El dólar bajó sobre todo por la guerra comercial de Donald Trump y los paquetes fiscales y bueno, otros elementos que ya son más como cíclicos, pero en general por la debilidad de Estados Unidos como poco de inversión. Entonces el regreso de la guerra comercial al final bajó un poquito el dólar a nivel mundial. En la región ya no tanto, porque la región, bueno, está sujeta ya a la versión a riesgo que se está viviendo en general. Y viendo la región ya, aquí haciendo como el zoom puntual de cómo va el tema en Latinoamérica, pues las bolsas las siguieron vendiendo. Acuérdense que las bolsas latinoamericanas las comenzaron a vender hace 3 semanas cuando la Fed dijo, yo sí voy a bajar en el 25, pero en el 26 no tengo ni idea. Cuando nos dijo eso, entonces la gente comenzó a comprar dólar a nivel mundial y Latinoamérica lo comenzó a sentir, lo cual es normal. Nosotros nos va bien cuando el dólar baja a nivel global, después lo sentimos un poquito. Eh, la toma de ganancias ha sido más profunda en algunos países que no, en unos países que en otros. Nosotros, de hecho, hasta el último día, antes del viernes de esta semana que acaba de terminar, terminamos muy bien. Y con Bancolombia recuperándose por encima de los niveles de la recomendación de venta de Banco of America, una cosa muy, muy, muy interesante, pero al final pues, nos termina afectando también las ventas globales. Entonces, Colombia tuvo una muy buena semana de acciones, pero es imposible que nos separemos de una venta que ustedes ya la ven en los dos gráficos de la izquierda, que ya ven que es profunda, ¿no? A Brasil, que es el de WZ, lo han vendido. A México lo comenzaron a vender en los últimos días, pero ya un poco más fuerte. Y a Chile también, lleva 3 semanas de venta. Así que Colombia tenga un día de venta, uno debe darse por bien servido. Pero no quiere decir que no vaya a caer más si estamos abriendo, si se abre la puerta a la guerra comercial. eh, si quieren, volvámonos al slide anterior, que se me acaba de ocurrir una cosa. Y la guerra comercial tiene piernas y logra ser profunda, pues ustedes acuérdense que el Standard Poor's 500 cayó entre marzo y abril, pues una barbaridad, ¿no? Como 25%. Entonces, lo que acaba de pasar, de nuevo, los mercados se curten, los mercados ya no reaccionan a la misma noticia 1000 veces pero claro, si usted ya está con unas acciones que están 11% positivas o 12 y usted estuvo menos 25 y usted pasó de menos 25 a 12, entre otras cosas, porque no iba a haber guerra comercial, puede entrar la duda de, ¿será que volvemos a vender, no? Eh, entonces recuerden que la guerra comercial tuvo dientes en su momento, lo que pasa es que se acabó muy rápido cuando comenzaron a darse los acuerdos. Y después vino el paquete fiscal, que fue más ayudas, y después se comenzó a juntar con la posibilidad de que la Fed baje tasas más recientemente. Pero pues si ahora volvemos al punto de pronto la guerra comercial afecta, la respuesta es sí. Y aquí también vale la pena que ustedes vean todo ese periodo de inicio de año en donde estábamos en plena guerra comercial para volver a sustentar lo que ya dije, lo voy a volver a repetir, y después es dólar a la baja, el DX ya bajó todo ese periodo, es petróleo débil, el petróleo cayó todo ese periodo hasta marzo, abril de este año, y es compra de tesoros, los tesoros cayeron, entonces los movimientos con los que terminó el viernes y que puede ser un abrebocas de algo más, que yo no lo sé, o sea, si ustedes me dijeran, vea, ¿sabe qué? Le tengo el dato de exactamente lo que va a pasar entre Estados Unidos y China los próximos 2 meses. Vuélvase millonario. Yo le diría, no estoy seguro, porque yo puedo tener una información, pero la otra cosa es qué tanto el mercado está dispuesto a volver a ser sensible a esa información. Entonces, digamos, esto queda como un abrebocas que puede ser, sí, esto va a ser profundo, de pronto no tan profundo, pero pues tiene que haber un descuento más grande en unos activos que han dado mucha plata en el año, desde las acciones gringas que han rentado más del 10, por supuesto, ahora sí regresando a las acciones latinoamericanas que han dado mucha plata. Entonces, arrancamos este podcast con una noticia que no sabemos qué dimensión tenga, pero sabemos que nos tocó estudiarla durante 4 meses, durante los primeros 4 meses del año, y tuvo implicaciones enormes, primero como de crisis y después cuando se superó el tema, de retornos bien importantes. Entonces queda la puerta abierta para que uno diga, bueno, aquí puede haber más temas las próximas semanas sobre la guerra comercial. ¿Qué más traímos? Traímos un poquito, para ya terminar de hablar de los temas internacionales, queríamos hablar un poquito de commodities. Esto era antes de el último momento, pero en realidad los commodities han estado muy, muy fuertes a nivel mundial. De hecho, tenemos estudios que les vamos a mostrar más adelante, de pronto la próxima semana, sobre ya cómo han incidido este boom de commodities a Colombia, que no siempre está enfocado en el petróleo.
pero Colombia ya lo está viviendo muy, muy bien, sobre todo en el tema agrícola. No voy a chiviar más, es un documento bien chévere que está montando, de hecho, Felipe y Carlos nos ayuda también. Pero bueno, el meme en realidad es como, hay una fiesta de commodities y el petróleo no ha disfrutado de la fiesta de commodities y nosotros de hecho hemos argumentado un poco que es muy posible que gran parte de la fiesta mundial esté ayudada porque el petróleo no esté disfrutando la fiesta. El mismo hecho que el petróleo se mantenga abajo, cuando el oro se multiplica por todo lo que usted quiera y mil materias primas lo hacen también, garantiza de que no haya un choque inflacionario. Y ese es un elemento que al final se ha vuelto positivo. Entonces, en este gráfico aquí ustedes ven pues 40, 50 años de materias primas, ven la valorización importante que se dio en los 2000, que es como la tesis de Alianza, y es que se está repitiendo los 2000, y por supuesto ahora ven la valorización reciente, ¿no? Que ustedes ven el oro disparado, pero no es el oro. Entonces el oro, ¿por qué? Porque es cobertura geopolítica, porque nos cubre por la inflación, porque los bancos centrales quieren oro, porque el dólar está débil, son mil razones por qué el oro sube. Porque el café sube, porque hay temas climáticos en Brasil, lluvias en Colombia, eh, hay aranceles para Vietnam, porque la carne sube, ¿no? Porque es que el ganado se alimenta de algunos otros commodities que han estado subiendo, porque la plata sube, porque es resguardo, pero también se usa para la transición energética, porque el cobre sube, porque es señal de la recuperación económica, pero también se necesita muchísimo para la transición energética. Entonces aquí lo que hemos dicho nosotros, siempre hay una historia idiosincrática para explicar un comportamiento que está haciendo en manada. Todos suben al mismo tiempo y a magnitudes similares. Entonces hemos explicado eso es algo más. Eso es parte de un macrociclo de materias primas. ¿Y qué pasa con las materias primas? Se mueven en ciclos muy marcados. Todos se mueven en ciclos muy marcados, pero las materias primas puntualmente. Entonces después de una década de estancamiento están comenzando a dar plata. Pues cuando uno diga es que me parece que el oro es mucho a 4.000, pues según qué. Si lo medimos el último año, es una barbaridad. Pero si lo medimos, ¿cuál es el retorno efectivo anual del oro desde el 2011? Ya no va a sonar una barbaridad, porque ha estado estancado. Entonces, muy interesante esto y de la mano, vuelvo a insistir, de un petróleo débil, de un precio del gas débil, que evita mucho el impacto inflacionario que tiene este tipo de mundo en el que estamos entrando. Claro, nosotros pensamos que eventualmente el petróleo puede unirse, pero en este momento pues esa es tal vez la visión menos normal, digamos, es la visión más extraña, y es que el petróleo sea para arriba eventualmente con este rally de commodities. Yo creo que sí, eventualmente va a pasar, pero no es ahorita menos en desaceleración económica. Entonces, bueno, para tener en cuenta eso, este mundo que se está viviendo y no dejarlo solo en el oro es el líder, el oro es el que jala. O sea, la plata no subió hasta mucho después de que el oro llevaba subiendo. Misma historia con cobre, pero eventualmente ustedes ven que activos muy, muy disímiles comienzan a comportarse muy parecido, porque los índices de materias primas no suben, pues porque el petróleo es una barbaridad en esos índices, puede ser la mitad, ¿no? Petróleo más gas, más cosas similares. Pero bueno, ese es un tema que es muy interesante, que vale la pena seguir explorando, y que, por lo mismo, pensando en el documento que les vamos a compartir en una semana, ya en Colombia se está filtrando esto, está entrando a Colombia. Obviamente el café es la forma más obvia de verlo, pero hay más otros canales de entrada, así que Colombia está comenzando a vivir digamos, se está comenzando a vivir e interpretar de la misma forma que pasó en el boom de commodities de los 2000. Yo creo que llegó el 2010 o el 2012 y no hubo un alma en Colombia que dijera que hicimos plata porque hubo un boom de commodities, o poquitas almas, la mayoría era hicimos las cosas bien, el mundo cambió, bla, bla, somos el centro del mundo, los BRICS, toda esa historia era la historia del 2000. Eh, y ahorita está pasando algo similar, pero obviamente en un grado todavía muy, muy incipiente porque el petróleo no se ha unido, pero ya comienzan a escuchar al mismo gobierno como estamos haciendo las cosas bien, la agricultura está volando, pero son los precios. Pero bueno, ahí no quiero hablar más porque quiero que nos vamos a ver los números de Felipe. Y en términos también como de carretas largas, de pronto hablar una gotica del dólar, porque el dólar ha rebotado, el de X ya a nivel mundial ha rebotado, casi está acercándose o se estaba acercando a los 100 y lo devolvió. Y nosotros mostramos este gráfico, este no es nuestro, pero mostramos el nuestro hace como 3 semanas, cuando les decíamos, vea, el nivel del DXY 96, 97 es una barbaridad importante.
Y si se rompe va a ser impresionante para el cambio completamente de mentalidad. De ahora sí, los emergentes, agárrense porque la plata que va a haber y en Latinoamérica, nosotros creemos que esa ruptura se va a dar, pero el rebote se dio en un muy buen sitio y estamos todavía con rezagos de fortaleza de dólar. Pero el mensaje un poco es en el momento en que el DX se opere, y en su momento lo dijimos, opere debajo de 96 o 98, estamos en otro mundo y ese otro mundo va a ser muy, muy generoso con nosotros. Listo, yo creo que ahí termino mis historias, que ya me gasté un buen tiempo del podcast contándoles como temas de mercado, ¿no? Terminamos en un continuará difícil, de volatilidad y no sabemos, tenemos una partitura que la tocamos, todos tocamos el violín y la trompeta y todo esto en la primera parte del año por la posible guerra comercial y de pronto ahí nos toque, ¿no? Nos toque montar el trombón y volver a buscar la hojita para volver a tocar esa canción. Vamos a ver, apenas tenemos un día de señal de esto. Pero a nivel interno han pasado cosas muy, muy importantes, muy interesantes desde inflación hasta todos los temas fiscales. Y aquí vamos a contarles varias historias. Entonces ahí nos regresamos de nuevo pues al tema de vaso medio lleno, vaso medio vacío. Y aquí le paso el micrófono a Carlos que nos va a contar qué pasó con la inflación, Carlos. Estamos, ¿no? Nos está atacando la inflación. El gobierno, bueno, los gobiernistas dicen, no, pues que no importa porque es 5 y 5 es menos que 13, ¿no? Y una filosofía que nosotros usamos mucho en términos de Pambelé, ¿no? Pues sí, obvio, 5 es menos que 13. Pero es una inflación acumulada bravísima que le ha dado mucho la razón al banco. Entonces, bueno, ahora sí, cuente cómo fue ese dato, Carlos. Sí, Felipe, pues lo cierto es que nuevamente los analistas fuimos sorprendidos mayoritariamente por el dato de inflación, con un dato cercano al 5,18% en términos anuales. El mercado esperaba cerca de 5,11%. Y pues digamos que el resultado fue interesante en la medida en que por un lado los alimentos, que era lo que venía caracterizando o presionando fuertemente al alza en los últimos 2 meses, pues no, si bien aumentaron, digamos que la variación mensual de cerca del 0,18%, pues no fue significativa. Entonces digamos que por ahí, y de hecho en octubre podría haber ahí un resultado favorable, que digamos que al menos pues le reste presiones a la inflación, ¿no? Pero lo cierto es que otros rubros, en particular los de educación, en virtud a unos cambios en tarifas, pues presionaron bastante al alza a la inflación, no menos, digamos que dada la participación por el lado de los alojamientos, los arriendos, que pues tienen este efecto de indexación, que o sea, quiere decir que los contratos de arriendo se van renovando a lo largo del año, en particular en este, con ese dato de cierre del 2024 que fue el 5,2%. Y de hecho están mostrando una inflación anual, pues que digamos que va, o pinta que va a haber un efecto de indexación que supere al 5,2%, más que sobreindexado si se quiere. Entonces, pues no, las noticias no fueron positivas por esa vía y sobre todo por algo que venía ocurriendo, a mí me llamó mucho la atención, que es que esta división, lo que se llama cuando se divide este IPC, o sea, hay unas diferentes divisiones, una de ellas es por divisiones, y un rubro que es de información, asociado a tecnología y en particular a los planes de datos y de Internet, que a lo largo de muchos meses, incluso años, contribuyó positivamente a que bajara la inflación, ¿no? Porque este es un mercado muy competido en donde las compañías que prestan estos servicios pues reducen sus tarifas. Lo cierto es que en este mes, o bueno, de referencia en septiembre, pues sorprendieron al alza con 1,6% de la mensual, muy por encima del total que fue 0,32. Y pues eso aunado a lo que ya mencionábamos de horriendos, pues mostró que hay unas presiones muy importantes por el lado de la inflación básica. La inflación básica ya está prácticamente en 5%. Entonces, sumado a lo que venía ocurriendo con alimentos, pues la básica no se está comportando tan bien como lo esperábamos. Y ya para octubre, pues ahí, digamos, hay un efecto estadístico muy importante que va a llevar la inflación, creemos nosotros, a cerca del 5,45%.
O sea, ya estaríamos por encima incluso del cierre de diciembre del 24 y pues eso, así sea una base estadística que ya podía descontarse los datos, pues eso va a tener una muy mala cara y va a llevar a que el banco efectivamente pues tenga un margen reducido y casi que nulo, diría yo, para reducir la tasa de interés en lo que queda del año. De esa manera nosotros ya contemplamos que vamos a cerrar en 9.25 y ya nos hace pensar incluso, dependiendo de lo que se decida en materia de salario mínimo o que se sumen presiones por el lado de bienes como el gas que preocupan mucho por lo que las eventuales importaciones que haya que hacer, pues va a comprometer precisamente el número de recortes que se hagan en el 2026, ¿no? Ya creo que no vamos a estar cerca de los 100 puntos básicos. Por supuesto, habrá que ver qué hace la Reserva Federal, porque podría también reducir la tasa en cerca de 3 veces, 3 recortes, pero pues va a estar comprometido y en la medida en que pues la inflación no baje rápidamente, pues eso va a ocurrir. Esperamos pues que la apreciación contribuya, pero habrá que ver también qué pasa y que lo hemos hablado aquí con la consulta de la izquierda, ¿no? Este 26 de octubre que será muy importante. Eso le cuento, Felipe. Sí, no, la noticia es tremenda porque lo que usted dice, bueno, es esperable y es verdad, es esperable porque todos sabíamos que venía octubre. Lo que pasa es que no pensábamos que agosto y septiembre fueran a salir más altos, digamos, de bastante de lo que ha sido el promedio. De hecho, no, desde julio, llevamos tres datos terribles de inflación. Sí, Eh, y ahora viene el que es terrible. Octubre era el que estábamos todos preparándonos y cómo llegamos con inflación al 5,18 para octubre. Entonces, un 5,45 o 5 lo que sea, arriba de 40 va a sonar muy, muy complicado. Y con el chance, Carlos, que de pronto noviembre y diciembre, como los 3 meses anteriores, no traigan esa sorpresa bajista chiquita y se queda uno allá arriba, ¿no? Uno esperaría que de 5,40 y pico bajemos a 5,20 o algo así, pero de pronto no, de pronto todavía sigue el impacto. Entonces, un fin de año muy complicado en términos de inflación. Ahora, la parte positiva, ya hemos mencionado, ¿no? Nos estamos en la teoría del IPP ya se está calmando y el dólar en algún momento puede ayudar, pero todo eso es para el próximo año. Esto todo es un efecto rezagado muy lento. Entonces, el fin de este año de IPC va a ser muy complejo, casi que, pues bueno, casi que nos va a devolver más de 12 meses en inflación. Entonces, un año perdido en términos de reducción de inflación. sí, sí. Entonces, claro, cuando lo minimizan y dicen es que solo el 5% no tiene sentido. Es un dato, es muy mal, es muy, muy mal estar en estos niveles. Y si usted mira un ranking latinoamericano, es como, no sé, Argentina, Venezuela, Cuba, Haití, y el primero de los países como ya más estables es Colombia en términos de inflación alta. Es un dato bien, bien complicado. Pero bueno, ahí cerrémoslo, Carlos, y yo creo que podemos pasar, hablemos un poquito del otro tema de JP Morgan, ¿no? Hablemos de la noticia de JP Morgan, que de pronto nos sirve para contextualizar un poquito cómo estamos viendo nosotros el tema macro. Y ahí ya podemos dar el brinco a todas las jugadas de crédito público. Entonces, Felipe, cuente qué fue lo que dijo JP Morgan, cuál fue el mensaje que nos dio. Sí, Felipe, bueno, pues el martes 7 de octubre, el equipo de investigaciones económicas de JP Morgan publicó un documento para sus clientes que se llama algo así como las ruedas del gasto no desaceleran. Y para hacer el cuento largo corto, lo que ellos nos cuentan en ese documento es, digamos, información que ya teníamos en mente y que ya muchísimos analistas económicos la tenían incorporada dentro de sus expectativas sobre lo que va a pasar con las finanzas públicas en Colombia a cierre del 25 y también esperando qué se proyecta para el 2026. En ese documento, JP Morgan lo que nos dice es, bueno, a pesar de que el ingreso, por ejemplo, ha mejorado en términos de recaudo, esta mejoría no va a ser suficiente para cumplir con las expectativas que tiene el Ministerio de Hacienda sobre los ingresos. Eso por una primera parte. Ya la segunda parte que nos dice JP Morgan es, miren, además de este escenario de ingreso,
lo que estamos observando por el lado del gasto es que la falta de regla fiscal, junto con los incentivos que generan las elecciones generales del próximo año, tanto de Congreso como para las presidenciales, van a hacer que sin duda haya una política fiscal que es expansiva. Esto en términos cristianos quiere decir que el gasto va a seguir aumentando. Y es lo que están intentando ellos argumentar también cuando incorporan dentro de su análisis lo que está pasando con la ejecución presupuestal. Ahí en ese figure 5 que estamos viendo al lado derecho, vemos que en 2025, cuando medimos la ejecución como las obligaciones sobre las apropiaciones del presupuesto general de la nación, estamos viendo de que el ritmo se está acelerando con respecto a lo que veníamos observando en 2024. Y esto ha venido, digamos, también impulsando que las reservas presupuestales de 2024 que se habían ahorrado también se estén gastando. Entonces, si quieren, pasemos a al siguiente slide, por favor. Esto en cuanto a las cifras que nos está dando entonces. Estamos viendo que el déficit acumulado, el déficit fiscal del gobierno, entendido como la diferencia entre los ingresos y el gasto, es quizás el peor en los últimos 5 años. Incluso iguala o es un poquito más alto de lo que se venía observando en 2020, que era el año de la pandemia, en julio. En julio estamos viendo que el déficit fiscal está en un eh, menos 4,3% del PIB. Y además, si esto lo vemos desde la óptica del crecimiento nominal de los ingresos y gastos, estamos viendo que los gastos están creciendo a un doble, al doble que los ingresos fiscales que está recibiendo el gobierno. Ahí lo estamos viendo justamente en la gráfica superior derecha. Vemos que los gastos crecen 12,5% acumulado a julio, mientras que los ingresos solamente lo hacen en un 5,7%. Y lo que dice también JP Morgan es importante porque dentro de las cuentas que tenemos nosotros en Alianza, creemos que solamente los tributarios, que explican más o menos el 90% de los ingresos corrientes de la nación, de los ingresos casi que totales que recibe el gobierno nacional central, nosotros creemos que va a ser necesario que para que se cumplan las expectativas del gobierno, los ingresos tributarios crezcan en 14,9%, cosa que cuando vemos las estadísticas, por ejemplo, que ha publicado la DIA en agosto, están por los lados del 9-10%. Entonces, con eso JP Morgan dice, lo que creemos entonces que va a pasar con el déficit primario, que quiere decir que es el déficit cuando de los rubros de gasto excluimos el pago del servicio de la deuda, de la deuda pública, lo que creemos que va a pasar con el déficit, que actualmente está en 1,4% a julio, es que a cierre del 25 va a quedar en menos 3% del PIB y para el 2026 va a quedar en menos 2,5% del PIB. Justamente pues, sustentado en lo que ya les veníamos mencionando de la aceleración del gasto público vía mayor gasto primario del gobierno y mayor sí, pues, la ejecución presupuestal que tiene el gobierno con el presupuesto general de la nación. Sin embargo, esta cifra en realidad no termina de impactar completamente al mercado, porque cuando vemos, por ejemplo, en ya la última gráfica, que es la inferior derecha, vemos que realmente no es que haya un comportamiento que permita decir que el gasto está creciendo en los últimos meses por encima de lo que ha venido esperando el gobierno. Cuando uno mira los meses y uno hace un simple cálculo de ver bueno, en este mes, ¿cuánto debería ser con respecto a la meta? Está en 60%, en lo que, en tanto el ingreso observado como el gasto observado. Y esta pata que preocupa al mercado, junto con la de crédito público, que se quiere evaluar si está quitando o agregando riesgo, es lo que también va a determinar, pero no tenemos información suficiente para poder decir que solamente con la información de julio se empeoren críticamente las cifras, como ya se lo ha venido sí, pues, previendo por parte de las casas de investigación económica como nosotros. Sí, o sea, esto, digamos, el mensaje es, no hay nada nuevo en lo que nos dice JP Morgan, no hay nada bueno en lo que nos dice JP Morgan, es igual de malo, es lo que todos estamos viendo y ya el mercado lo tiene incorporado. Eh,
Y aquí a mí me ha surgido una pregunta porque ya vamos a pasar al tema de crédito público, pero claro, el mensaje es, vea, el déficit va a ser muy malo, va a ser 7,6 o 7,7 y se suma a 2 años malos de déficit y se suma de pronto a un cuarto año malo de déficit en el 26. O sea, realmente los números son tan preocupantes, no es que no importe la noticia, lo que pasa es que ya estaba, ya los números los tenemos todos en la cabeza, ¿no? No una visión diferente si JP Morgan hubiera dicho, me parece que esto está malo, pero compren eso, algo así hubiera sido un mensaje que no pudiera estar descontado, pero esto sí. Y para el tema, digamos, la última parte de los temas que queríamos hablar, a mí me suena mucho, porque todas estas discusiones acerca de lo que hace el crédito público y deja de hacer, está claro cuando uno habla de los riesgos que está tomando, ¿no? Está tomando riesgo en moneda, está tomando, pues está obviamente tomando una deuda mucho más barata, pero pues está pensando eh, que esa deuda no se le estalle, ya sea por la moneda o tomando deuda de corto plazo y cuando tenga que, digamos, volver a hacer un rollover, volver a tomarla o resolverla, sea tasas peores. Y esta discusión que se han llevado alrededor de las tasas e incluso del impacto que ha tenido el crédito público, a mí sí me es que pues por ahora ha ganado y veo que hay analistas que han comenzado a decir, "No, estuvo de buenas, ya ha salido, bueno, mil cosas, pero se ha reconocido un impacto positivo, finalmente, un impacto positivo neto que Alianza decía, y el impacto más grande es nada más por 50 billones de deuda que han emitido a 300 básicos o 400 básicos lo que le hubiera tocado. Es un billete, y eso no se lo quita a nadie. Si la estrategia de crédito público falla mañana y se suben los test, eso ya está ganado, eso ya está gozado porque ya emitió los bonos a unas tasas mucho menores y esos bonos son para todos los gobiernos que vienen. Eso no es un beneficio solo para este gobierno. Pero entonces queda el último argumento, y el último argumento es como, bueno, sí, pero no importa que el crédito público le salga la jugada porque igual se lo están gastando por el otro lado. Eso es, digamos, ahí sí volvemos al tema de Pambelé, y es mejor con la jugada a no tenerla. Porque el argumento completo es que si crédito público saca más espacio, se lo come el gobierno. O sea, como que el gobierno está esperando a ver si hay más espacio para comérselo. Yo no creo que eso sea así, no hay una correlación. Es que si hay una jugada, se la van a comer, no. El gobierno va a tener un déficit malísimo y es el mismo que hubiera tenido con estrategia de crédito público. Digamos, el comportamiento hubiera sido el mismo con estrategia de crédito público o sin estrategia. El hecho de que la estrategia llegara a funcionar, pues es que los números van a ser mejor. Ahí sí, volviendo a la filosofía de Pambelé, es mejor tener un déficit terrible, pero un poquito menos terrible, porque el crédito público logró hacer cosas a que no hubiera hecho la estrategia. Y volvemos al contrafactual, que han llegado a emitir bonos al 14 o al 15%, 50 billones de TES, a ver cómo serán los números colombianos. Y es lo que seguimos insistiendo. Nosotros sí creemos que se necesita algo de originalidad y riesgo, obviamente, eh, que tiene todavía muchas críticas. Pero bueno, hasta ahí, digamos, termina la historia porque el mensaje un poco no es que con estos números tan malos el gobierno se esté gastando lo que está haciendo crédito público. El gobierno se está gastando lo que ya sabíamos que iba a gastar, que es una barbaridad. Pero no es que sea más digamos, no es que esté cambiando su comportamiento porque crédito público le abre un espacio. El espacio que abra crédito público va a ser benéfico para los números del gobierno, pero pues es ponerle un poquito de maquillaje eh, pues o sea, a un marranito, que no se va a ver muy bien, de todas formas, no va a ser muy guapo, entonces el número va a ser igual mal. Pero entonces ahora sí hablemos de crédito público, porque esta semana hizo unas movidas, otras súper grandes, eh, que lo hablábamos con Carlos, no es que, o sea, aquí hay algunos temas novedosos que más son por el lado del préstamo en francos, eso es novedoso y es riesgoso. Y por este lado no es también novedoso estos swaps enormes, pero digamos que swaps es algo muy común. Lo que pasa es que están con un target muy específico hacia unos bonos y con unos montos grandotes. Entonces, ahora sí, Carlos, ahora sí se la voto. ¿Cómo fue esa jugada de 43 billones, un número así enorme de swap del gobierno? Sí, Felipe, le cuento que en contraste con esos números tan malos, pues la estrategia de crédito público en sus diferentes frentes sigue su curso y efectivamente realizó un canje por 43 billones de pesos, un monto muy significativo
que le permitió al Ministerio de Hacienda reducir el saldo de deuda en 8 billones de pesos, esos son cerca de 0,4 puntos del PIB, por ciento del PIB, y el gasto en intereses también se redujo en cerca de casi 2 billones de pesos. Entonces, pues estos canjes vienen siendo exitosos, ¿sí? Por un lado, y que cabe destacar, pues continuó recogiendo parte de títulos que se van a vencer este año, en particular en noviembre. Entonces, eso lo que busca es pues, hacer un rollover, es patear la deuda, como se dice de manera coloquialmente. Eso también le reduce presiones a la caja que pues hemos visto ha aumentado de manera considerable a propósito de esta operación del TRS. Antes, por favor. Y pues también recogió estos títulos o parte de estos títulos a 2050 en ese vencimiento, y ahí, digamos, lo importante es que pues esos títulos tienen un descuento bien importante, es decir, su precio en nominal debería ser de 100, pues está muy abajo de ese nivel, cercano a los 70, ¿no? Entonces, digamos que por ese medio, al entregar títulos que tienen un valor que están por encima del par, incluso pues logra reducir esa deuda. Ahora, lo que se ha mencionado por parte de algunos analistas o algunos interesados en este tema es que pues la deuda que está colocando, más allá de que sea, digamos, en estas referencias que se crearon recientemente y que le interesa posicionar dentro del mercado, al 35 y al 58, pues tienen unos cupones altos, es decir, unos intereses altos. Pero digamos que no es nada raro, esto es lo que se suele hacer y finalmente pues dependen de las condiciones, no solo a las que los valora el mercado los títulos, sino precisamente de fondo se encuentra pues la situación de las finanzas públicas, que es delicada, que ha mejorado, sí, por la intervención activa de crédito público, pero pues de todas maneras sigue siendo ahí un reto, en la medida en que siguen siendo costosas, ¿no? Entonces, eso finalmente fue positivo el cambio, se dio y ahí se dio esa reducción en el saldo de la deuda. Eso le cuento, Felipe. Sí, aquí el tema, es que mi cámara se me estaba apagando, aquí el tema un poco es volver a mirar, bueno, cómo ha sido el efecto completo de todas estas jugadas, porque son dos jugadas enormes, que las dos tienen, bueno, implícitamente, porque la explicación siempre ha sido como en términos financieros, yo estoy emitiendo una cosa a una plata menor, a una tasa menor y me estoy ganando ese diferencial de tasas y adicionalmente puedo mejorar algunos indicadores nominales de la deuda, es así como el objetivo completo, pero el impacto ha sido sobre las tasas, que pues, son, hemos dicho. Finalmente, cualquier cosa que uno haga, pues si no el objetivo, como lo miden aún, no es la nota final es cuál es la tasa de financiación del gobierno hoy, antes de hacer toda esta jugada. Y ahí tenemos un gráfico para seguir midiendo el impacto desde que se creó toda esta estrategia de crédito público. Y uno puede comparar cómo se han movido las curvas, ¿no? Es que la podemos mostrar ahí, no sé, lo tenemos ahí a la mano. Esto es, bueno, esto no, esto es la primera parte y es los diferentes bonos colombianos en pesos colombianos y las bolitas, el tamaño de las bolas es el precio al que se está negociando, que es un tema absolutamente financiero que no tiene nada que ver, a lo que no le importa finalmente es la tasa que está pagando, pero para estos, digamos, temas del gobierno, el gobierno le importaba mucho el tamaño de la bolita, digamos, qué tan grande es la bola, a qué precio se está negociando. Y ahí ustedes ven los colores verdes, son los que eh, está, está recogiendo, está tratando de sacar del mercado, que particularmente son bolas pequeñas. Ahora, hay unas que son muy pequeñas, pero es porque son emisiones nuevas, las que está entregando. Se ven chiquitas, pero aquí tenemos por tamaño de emisión, no tenemos por precio limpio. Y uno ve que las que está entregando son pues, las emisiones que son nuevas o que se han comenzado a emitir en este año. Y las que está recogiendo son esas verdes que ha sido fuerte. Y cuando uno ve el cambio del precio, que es el siguiente gráfico, ese que sí quería que viéramos, pues se ve un impacto enorme, ¿no? En las tasas, pues el día que crédito público
dio su estrategia y el mismo día que conocimos pues, el marco fiscal de mediano plazo y sabíamos que los números venían terribles y las calificadoras, y se venía toda la movida de calificadoras, pues uno decía, apague y vámonos, estas tasas van a ir al 15 al 16 cualquier cosa que puedan ir, porque no hay una noticia buena y no solamente es que esté descontado, no, es que viene un flujo, que es lo que decíamos nosotros en Alianza, decíamos, hombre, no importa que ya todo el mundo sepa que están los temas fiscales malos, que no era verdad, o sea, realmente se estaban deteriorando aún más, pero es que además implicaba una venta obligada de los inversionistas extranjeros que lo hicieron en julio. Entonces, estar a estas tasas, pues, como les digo, es un ahorro enorme que le ha generado al país la estrategia, eh, que es como al final, bueno, cómo se mide, cómo se va a medir una gran parte del impacto, cómo se va a medir al final, el final de esta estrategia. Y ahí los bonos en verde, los que están en verde, es por donde está agarrando la palanca, ¿no? El banco, son los punticos verdes, entonces los punticos verdes se hunden más porque es donde queda toda la fuerza, que es esos títulos que están bien por debajo de su facial. Entonces, bueno, ahí está toda la estrategia de crédito público, ahí está como toda la foto que ustedes pueden ver. Y la actualización, pues bueno, ese swap grandote que terminamos viendo que fue bien, bien importante. Adicionalmente han pasado otras cositas en crédito público como para terminar, en términos de test, como para terminar la historia. Hemos tenido entre los grandes compradores y vendedores, como quienes han estado comprando test y cómo se han estado moviendo, pues uno ve que el Banco de la República ha empezado a comprar test de forma importante. Y esto es, pues, hay quienes argumentan, creo que esa fue una teoría, bueno, una interpretación más bien de la gente del Banco de Bogotá, pues que tiene sentido y es los cambios que ha generado de liquidez el gobierno, el crédito público, por carambola han terminado forzando al Banco de la República a comprar TES, entonces como le sale divino, le sale la chuza completa y es, yo hago unas jugadas para tratar de mantener las tasas bajas y mejorar los flujos del gobierno y así, y encima el Banco de la República termina comprando 3 billones de TES en el mes. Entonces, como que me salió la carambola perfecta. Hay que pararle bolas a las compras del Banco de la República. El Banco de la República en el 22 y en el 23 compró muchos TES a un nivel de, nosotros llamábamos el QE criollo. El QE son las siglas de Quantitative Easing, ¿no? Las siglas que usan en Estados Unidos cuando la Fed está comprando bonos. Entonces decíamos, vea, estos 54 billones es una plata, es el 10% de la emisión de TES o algo así en su momento. Cuando la Fed en su momento bravo ha comprado 15 o 20, ya 10 era una plata. Entonces el banco estuvo muy activo. A medida que el banco no podía bajar tasas, sí estuvo muy activo en el mercado de TES y ayudó al mercado de TES. Esas cosas que la narrativa completa la gente no se ha dado cuenta. El Banco de la República le da unas utilidades tremendas al gobierno por un lado, pero por otro lado ha comprado TES y por otro lado ha estabilizado el dólar, mil beneficios que han generado, al mismo tiempo que no ha podido soltar las tasas más. Pero bueno, para pararle bolas, esa compra del Banco de la República, a ver si es parte de algo más de lo que se está viviendo. Eh, Como les digo, la vez pasada no, lo hizo cuando no podía bajar tasas, entonces yo no sé si haya un complemento ahí, o sea, solamente una reacción a la liquidez, bueno, pero hay que tener en cuenta esta nueva intervención del banco que se vuelve importante. Y bueno, hasta ahí llegamos, que terminamos en las noticias, terminamos una semana, como les decía, que termina muy alborotado, porque no sabemos si vamos a entrar a una guerra comercial con dólar presionado al alza de nuevo, con un montón de billete que ha habido en plata en acciones, cuando les digo un montón en 50% de retorno en la bolsa colombiana en dólares, una cosa loca que si regresa la guerra comercial de pronto vuelven las ventas, no sabemos si regresa la volatilidad, entonces esa es una gran duda que exploraremos el próximo viernes cuando traigamos nuestro estudio de Felipe del boom de los commodities agrícolas en los números colombianos, pero obviamente le pondremos el dedo al pulso, el dedo en el pulso de los mercados, a ver si el dólar terminó subiendo mucho más o terminamos vendiendo mucho más acciones en Colombia con esta nueva mague de guerra comercial. Y pasemos entonces a los temas de calendarios, Carlos, que hay la próxima semana. Cuéntese a ver qué.
¿De qué Bueno, nos vamos a Felipe, preocupar la próxima? sí, le cuento que la otra semana es importante y en particular el miércoles porque en el frente externo vamos a tener el dato de inflación que, como ya hemos comentado, sí va a ser publicado, sí va a ser publicado. Y en el frente local, pues vamos a tener actividad económica, ICE de agosto. Vamos a ver qué ocurrió frente a ese dato tan, digamos, tan inesperado y tan positivo que se vio en julio. Entonces vamos a ver qué nos muestra la economía. Y ya más allá de eso, pues vamos a tener también, ya con menos importancia, pero también con relevancia, datos de IPC en la zona euro y en China, principalmente. Oiga, y hay datos de inflación gringos, pero no hay dato de empleo gringo. Entonces No. ese shutdown es selectivo, ¿no? Es selectivo, digamos que está en función de lo que ellos denominan como actividades prioritarias, gastos prioritarios, y en ese sentido, pues le van a dar prioridad al IPC. Los trabajadores Ok, los devolvieron a entonces, trabajar en esto. no nos vamos a quedar perfumados y vestidos como con el dato de empleo. Sí va a haber dato de Sí, inflación. así Es es. bien, bien importante. Listo. Listo, ¿y qué tenemos de ocio? ¿Quién nos va a contar las historias de ocio? Bueno, le cuento que Fabián nos va a introducir ahí la recomendación de la película. Listo, me disculparán la cámara, estoy teniendo dificultades, pero pues les cuento, la primera de las recomendaciones es este drama que cuenta la vida y carrera profesional de Mark Kerr, apodado The Smashing Machine, un ex luchador de élite y estrella de las artes marciales mixtas en los años 90, que pues también fuera del ring luchó con una fuerte adicción a los analgésicos, que al final lo involucró con varios conflictos emocionales por la misma razón. Y pues a pesar del éxito que tuvo en la UFC y también en Pride, su vida se vio marcada por esta dependencia, relaciones inestables y pues una caída profesional abrupta que pues se va a ver en esta película protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt y dirigida por Benny Safdie, que en 2019 codirigió junto a su hermano Geoff Safdie otra película que pues también tiene buenas reviews, que es Diamantes en Bruto, que pues cuenta también con uno de los mejores papeles que ha hecho pues Adam Sandler hasta el momento. Y bueno, pues Felipe Cuadras yo creo que Sí. les puede comentar la segunda recomendación. Venga, buenísima Diamantes en Bruto. A mí me gustó mucho. Ver a Adam Sandler en otra película. Y bueno, y en esta han hablado mucho de la actuación de La Roca. Pues creo que vale la pena. Eh, Listo, Felipe, ¿y usted qué recomienda? No, pues el próximo viernes hay un concierto muy importante en la música electrónica en Colombia, que es el mismísimo y rey David Guetta, que viene a visitarnos. Lastimosamente ya está sold out, pero al menos habrá un representante del equipo de investigaciones allá. Entonces, pues nada que hacer. Tómese Si una alcanzan a... foto, tómese una ¿Cómo? foto y la ponemos aquí en el Sí, sí, próximo sí. podcast. Hágale, es su Va tarea. a tocar. Sí, sí, Ahí nos sí. inventamos un meme con esa foto. Sí, no. Bueno, buenísimo, listo. Hay buenos planes ahí para los, bueno, el de David Guetta sí es tardío, ¿no? El que consiga la boleta, el que ya la Sí, consiguió, el que la pues consiga lo va a disfrutar. revendida. El Pero que la mucho consiga cuidado porque hay revendida. mucho tumbis al ¿Ah, respecto. sí? Sí, sí, Ah. sí. Ya Y incluso a esas alturas, sí. las boleteras ya han creado como unas aplicaciones propias en donde los clientes pueden intercambiar las boletas, como para que haya más seguridad, porque a mucha gente la tumban por Twitter. Entonces, pues He ahí sí, visto, sí. he visto les voy a contar una historia y está la foto cuando la compró y nunca se la entregaron. Esa la he visto, sí. Sí. Bueno, listo, listo, Felipe, Fabián, Carlos, muchísimas gracias. Aquí terminamos. Gracias a ustedes por acompañarnos como siempre. Coméntenos, háblenos, ojalá lo disfruten y también comparta el podcast para que siga creciendo. Y bueno, les deseamos una muy buena semana y seguro que la próxima va a estar igual de movida. Que estén muy bien. Hasta Chao, luego. Felipe. Chao. Estén bien. Alianza After Hours.
Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.